Un divorcio tras 30 años de matrimonio es la prueba de que la vida no siempre es un paseo en góndola. Le regalas toda tu juventud, tu energía, tu belleza, en fin, tus mejores años a un hombre y, al final, cuando el invierno de los años te empieza a marchitar, te traiciona con una mujer más joven. Esa es mi situación. Después de separarme, me mudé a la casa de mi tía, que me dejó como heredera en su testamento. La casa era viejita, pero tenía un aire vintage muy bonito. Era de 2 pisos, con 3 dormitorios, una cocina con acabados de madera muy bien conservada y una sala de estar amplia. Mis hijos estaban felices y ocupados con sus propias vidas, mientras yo trataba de adaptarme a esta nueva soltería. Lo único bueno de esta etapa de mi vida era la paz que disfrutaba en mi nuevo hogar, pero no todo era color de rosa. Todas las noches tenía ruidos extraños en la casa, gritos y golpes en los armarios. Al principio, pensé que alguien había entrado, hasta que entendí que eran solo los viejos ruidos de la casa. Además, había un espejo enorme colocado justo frente a las escaleras del segundo piso que me ponía nerviosa. Odiaba ese espejo. Era feo y estaba mal ubicado. Contraté a un contratista para que lo quitara, pero ese espejo no se movía. Había que romper la pared para quitarlo. Así que al final, decidí dejarlo. Pero con el tiempo me asustaba más. También estaba el hecho de que a menudo me sentía algo sola, y a veces no sabía muy bien qué hacer con mi tiempo libre. Tenía un trabajo estable y ganaba bastante bien, pero a veces la soledad me pegaba fuerte. Es decir, pasé los últimos 30 años de mi vida al lado de un hombre al que le dedicaba la mayor parte de mi tiempo, y ahora que estaba sola, no podía evitar sentir ese enorme vacío en mi vida. Cuando le conté esto a mi hija, ella me habló de una aplicación llamada Tinder, la cual servía para conocer personas y con suerte encontrar una pareja. Yo solía conocer hombres en bares y cumpleaños de amigos. En mi época no existían esas apps de citas, así que me dio un poco de miedo su idea. Pero tras un par de semanas tratando de conocer a alguien en persona y encontrando cada vez más complicado hallar a alguien de mi edad, que también estuviera soltero y quisiera a alguien con quien conectar, decidí hacerle caso y crearme un perfil en Tinder. Mi hija incluso se ofreció a ayudarme a hacerlo más llamativo, y para mi sorpresa, había muchos solteros por ahí de mi edad y con historias de vida parecidas. Coincidí con varios, pero ninguno funcionó. De repente, mi vida amorosa parecía despertarse después de casi 30 años. Una noche, mientras cenaba sola, mi teléfono sonó con una notificación. Coincidí con un tipo llamado Andrés, que se acababa de divorciar y buscaba compañía. Era un par de años mayor que yo, y también vivía en la misma ciudad, así que empezamos a charlar y pronto estábamos enviándonos mensajes todo el tiempo. Siempre estábamos en contacto. Andrés era un tipo con el que conversaba sin problemas. De alguna forma, sentimos que teníamos un montón de cosas en común, como si nos hubiéramos conocido en otra vida. Empezamos a hablar por teléfono, y aunque sonaba un poco más maduro, entendía lo que es lidiar con una separación, así que no me molestó en absoluto. Las fotos que me enviaba Andrés mostraban a un hombre de alrededor de 50 años, con cabello canoso, de estatura promedio, delgado y apuesto, justo mi tipo. Platicábamos todo el tiempo, y esto me ayudó a olvidar todos esos ruidos raros de la casa, así como el fantasma de la traición de mi ex esposo. Charlábamos de todo: nuestros hijos, trabajos, exparejas, nuestra infancia y los sueños que teníamos para el futuro. Me sentía genial de encontrar a alguien que compartía mis inquietudes y esperanzas, pero había una cosa que me frustraba. Después de semanas de hablar, Andrés nunca estaba listo para juntarnos, y eso era algo decepcionante para mí. Es decir, vivíamos en la misma ciudad y podría ser fácil encontrarnos para una cena o un almuerzo, pero él siempre tenía una excusa lista, hablando de compromisos laborales y de sus hijos. Siempre le creí, quería creerle. Él me hacía sentir como una adolescente que prueba el amor por primera vez.
Sí. Me había enamorado de él en un abrir y cerrar de ojos sin haberlo conocido en persona. Una vez le mencioné a mi hija que este tipo podría ser el indicado. Mi vida, que había sido bastante monótona, dio un giro de 360 grados desde que conocí a Andrés. Estaba tan agradecida de haber seguido el consejo de mi hija y de haberme metido en Tinder. Pero mientras mi vida amorosa empezaba a reanimarse, había otro asunto que me seguía atormentando, y eran esos ruidos extraños de la casa, que cada vez me inquietaban más. Una noche, mientras dormía, los ruidos en la casa se hicieron tan fuertes que realmente pensé que alguien había entrado, así que agarré un jarrón de vidrio de mi habitación y bajé las escaleras con cuidado, pero al final solo encontré la casa completamente vacía. Finalmente me relajé y me fui a dormir más tranquila. Al día siguiente, tenía una reunión en la ciudad vecina y estaría fuera por un par de días. Me registré en el hotel mientras seguía en contacto con Andrés, quien me envió una foto de él cocinando el desayuno en su cocina, y esa comida se veía increíble. Era maravilloso compartir esos pequeños momentos, lo que hacía todo más especial. El hotel era bastante grande, así que decidí dar una vuelta por el parque mientras hablaba por teléfono con él, pero no le dije dónde estaba, solo que estaba fuera de la ciudad. Charlamos durante una buena hora, y al final nos despedimos como siempre, pues ya era hora de cenar. Cuando corté la llamada, me dirigí hacia el comedor. Fue cuando de pronto vi a un tipo parado en el pasillo. No podía creerlo. ¿Era Andrés? Él tenía una sonrisa enorme, y al verlo no pude contener la emoción, así que me lancé a sus brazos con la esperanza de que me abrazara de vuelta y se sintiera tan feliz como yo de vernos en persona por fin, pero en lugar de eso, me empujó hacia un lado y se quedó mirándome con cara de sorpresa, incluso un poco asustado. «Andrés, soy yo», le dije pensando que quizás no me había reconocido, pero él solo me miró fijamente durante unos 5 segundos y de pronto me dijo con un tono muy respetuoso: «Lo siento, señora, no sé quién es usted». Intenté mantener la calma, sin dar crédito a lo que me estaba diciendo. «Seguramente me confundió con alguien más», me dijo, mientras un nudo se formaba en mi garganta. «Andrés, soy yo, Ana, acabamos de hablar». «No, señora, yo me llamo Alexander, y no sé quién es usted», respondió, y en ese momento, aunque mi mente trataba de asimilarlo, mi corazón no podía aceptar que Andrés me estuviera haciendo esto. Claro que era él. Incluso me había enviado fotos luciendo esa misma camisa de rayas que llevaba puesta. «Por favor, Andrés, no me estés tomando el pelo. ¿Esto es en serio?», le dije. Fue entonces cuando apareció una mujer detrás de él, que entrelazó sus dedos con los suyos, y de inmediato noté que ambos tenían el mismo anillo dorado en el dedo. Ella le preguntó qué pasaba, y él, con cortesía, le explicó: «Nada, cariño, solo un pequeño malentendido. La señora me confundió con alguien más, pero se iba. Vayamos a nuestra mesa». En ese momento, probablemente notando mi estado de shock, la mujer me miró preocupada y, en un arranque de desesperación, antes de que me dijera cualquier cosa, saqué mi teléfono y entré a Tinder, mostrando mis mensajes y fotos. «Mira, estas son las imágenes que tengo de ti, niégame eso. Esto es una locura. Señora, esta es mi esposa. No necesito esas aplicaciones. No tengo ninguna cuenta en Tinder y no sé quién es usted. Si no le importa, déjeme ir al comedor con mi esposa o tendré que llamar a seguridad», respondió. Era evidente que alguien me había engañado, y la realidad me dio un golpe en la cara en ese momento. Sin poder soportar más esta humillación, corrí de regreso a mi habitación y me lancé en la cama llorando desconsoladamente. Estaba destrozada, solo quería estar en casa, acurrucada en mi cama, y dejar que las lágrimas fluyeran. No me importaba la reunión ni nada.
Así que tomé mi auto esa misma noche y regresé a casa con la vista nublada por las lágrimas. Pero definitivamente, nadie me había preparado para lo que me encontraría al volver. Cuando estacioné en mi garaje, mi vecina, una señora mayor que paseaba a su perro, me saludó y me dijo que había tenido el placer de conocer a mi nuevo novio esa tarde. «Es un hombre tan dulce. Tienes suerte», añadió. No había entendido nada y no estaba en el estado de ánimo para procesar lo que me decía, pero al cruzar la puerta, mi mente se desconectó. La realidad me golpeó de nuevo, pero esta vez quedé más desconcertada que antes. Todas las luces estaban encendidas. El televisor funcionaba. Había snacks esparcidos por la cocina, una carga de ropa en la secadora y un montón de platos por lavar. Pensé que tal vez mi hija estaba en casa, pero tras revisar cada habitación, me di cuenta de que estaba sola. Sin pensarlo 2 veces, llamé a la policía, con mi corazón latiendo descontrolado mientras la angustia se apoderaba de mí. Estaba tan emocionalmente destrozada que ni siquiera sentí miedo mientras bajaba las escaleras, y cuando vi mi reflejo en el enorme espejo, todas las emociones volvieron de golpe. Sin pensarlo, agarré un martillo de carnes de la cocina y comencé a golpear el espejo con furia. No pasó mucho tiempo antes de que la policía llegara, y yo apenas había hecho un agujero cuando empezaron a preguntarme qué estaba pasando. Les conté que alguien había entrado en mi casa en mi ausencia y había usado todas mis cosas. Entonces los oficiales revisaron cada rincón y no encontraron a nadie. Uno me preguntó por qué estaba rompiendo el espejo y le respondí que lo odiaba. Este oficial me miró raro y luego al espejo. Entonces me dijo que retrocediera, me quitó el martillo y lo rompió en 2 golpes. Para mi sorpresa, detrás del espejo había una puerta de madera que no sabía que existía. Los policías abrieron la puerta de una patada, y dentro había una pequeña habitación con una cama, unos libros, algo de comida y ropa. Y en la cama estaba un tipo flaco de unos 40 años que jamás en mi vida había visto. Los policías lo arrestaron al instante y comenzaron a revisar sus cosas. En ese momento me sentía tan asustada y devastada que no podía entender cómo mi vida había dado un giro tan extremo en menos de 24 horas. Cuando miraron su teléfono, se dieron cuenta de que él también estaba en Tinder, y resultó que él era Andrés, o mejor dicho, era el tipo que estaba haciéndose pasar por alguien más y usando ese nombre para engañarme. Cuando la policía lo interrogó, el tipo, cuyo nombre era Frederick, confesó que era el antiguo jardinero de mi tía y que se había mudado a esa habitación secreta poco después de que ella falleció, y había estado viviendo ahí de incógnito durante años. Dijo que, al mudarme, no podía moverse libremente por la casa, así que para tratar de mantenerme distraída, decidió meterse en Tinder para hacerme creer que era el hombre de mis sueños. Incluso se robó las fotos de las redes sociales de un antiguo cliente llamado Alexander, que pensó que me gustaría, y su plan estaba funcionando perfectamente hasta que aparecí en casa sin avisar. Eso quizás fue lo más cruel de todo, porque ese hombre era justo el que me encontré en el hotel y, ya ven, en realidad no estaba mintiendo. Frederick usó un espejo de doble cara para espiarme todo ese tiempo. La verdad es que quedé tan traumatizada por todo lo que pasó, que decidí mudarme temporalmente con mi hija y su esposo. Después de eso, vendí la casa y compré un apartamento. El tipo fue encarcelado, pero yo seguía tan afectada por aquella experiencia que no podía abrirme de nuevo al amor. Definitivamente juré que nunca más volvería a usar aplicaciones de citas. Esto pasó a principios de los 2000, justo después de que salí de la secundaria. Para dar un poco de contexto, conocí a este chico cuando tenía 14 años. Su nombre era Liam, y era un poco mayor, pero nunca estuve segura de cuántos años tenía, ya que siempre solía mentirme sobre eso. Él se convirtió en mi amor de verano, y pasamos un buen tiempo juntos, pero nada serio.
Ya en mi último año de la secundaria, tuvimos una conexión durante una noche de invierno y me pidió que fuera su novia. La verdad es que me gustaba mucho en ese momento, así que comenzamos a salir oficialmente. Liam era un tipo bastante dulce al principio, pero la verdad es que ignoré muchas señales de alerta, como el hecho de que se ponía muy celoso si otro chico me miraba cuando salíamos juntos, o si yo miraba a alguien. Después de que cumplí 18, decidimos mudarnos juntos. Yo todavía estaba en la secundaria y tenía un trabajo después de clases, así que pensé que podría manejarlo. Además, imaginé que él sería un gran compañero y que podríamos construir una vida juntos, pero estaba completamente equivocada. Al final, me gradué y terminé con 2 trabajos, mientras que él renunciaba constantemente a los que tenía. Yo también estaba preparándome para ir a una universidad local, decidida a hacer todo lo que pudiera para salir adelante y superarme. Sin embargo, tras aproximadamente un año de eso, las peleas comenzaron a volverse extremas, y en algunos casos, la violencia se volvió física. Empecé a sentirme cada vez más atrapada en la terrible situación en la que estaba. El desgaste entre el abuso físico y emocional que este hombre infringía sobre mí era abrumador, y mi autoestima, así como el entusiasmo que solía sentir por la vida, se fueron desvaneciendo poco a poco, convirtiéndome en una sombra de la persona que era. Profundamente dentro de mí, sabía que merecía algo mejor, que las promesas de que nunca volvería a lastimarme eran mentiras enormes, y, aunque él decía que me mataría si intentara hacer algo en su contra o abandonarlo, solía ignorarlo porque no pensaba que realmente lo hiciera. Esta situación se intensificó cuando nació nuestro primer hijo, porque entonces también lo usaba como mecanismo de chantaje. Decía que me lo quitaría y nunca volvería a verlo. Recuerdo una ocasión en particular. Esa noche había estado en casa cuidando a nuestro bebé, mientras él salía con amigos, algo a lo que ya me había acostumbrado. Era una noche tranquila. Yo disfrutaba mi tiempo como nueva mamá y me estaba relajando sin tener que lidiar con él. Cuando regresó a casa, en medio de la madrugada, trajo a un amigo consigo, uno que conocía, pero no bien. Al principio todo parecía estar bien, pero pronto noté el sarcasmo en su tono conmigo, un falso «todo está bien», que generalmente indicaba que se avecinaba una pelea, así que traté de prepararme para el conflicto, pensando que la presencia de su amigo podría evitar una explosión, y me aseguré de no hacer nada que pudiera enojarlo. Me quedé cerca de mi pequeño y dejé que él y su amigo se relajaran, hablando y tomando. Sin embargo, no sé exactamente qué detonó el caos esa noche, pero fue horrible. De repente, quería pelear conmigo. Gritaba en mi cara que pensaba darme una paliza como si fuera un hombre, mientras yo sostenía a nuestro bebé. Su amigo se quedó cerca, acompañándolo mientras que yo intenté salir corriendo, pero él me bloqueó el paso antes de que pudiera escapar. Me decía que me iba a matar, y por primera vez, le creí. Vi a su amigo parado allí, presenciando todo muy asustado, así que le entregué a mi bebé y le pedí que no le pasara nada, y en cuanto se lo pasé, sentí como me arrancaba el cabello. Él empezó a patearme y a golpearme, pero logré zafarme y arrastrarme como pude hasta la sala de estar, donde teníamos el teléfono fijo. Estaba a punto de marcar el 91, pero justo cuando apretaba en el tercer dígito, el tipo me levantó y me estampó contra el suelo. Golpeó el teléfono y me dio un puñetazo en la cara. Pensé que esa llamada nunca había salido, y en ese momento empezó a golpearme tan fuerte que comencé a perder la conciencia y solo veía estrellas. Era como si me estuviera envolviendo en su mundo de caos. Mientras estaba hecha un ovillo en el suelo, intentando en vano protegerme del brutal ataque de mi novio, miré a su amigo y le supliqué que fuese por ayuda, pero él se quedó paralizado de miedo, más aún cuando luego de que Liam le advirtió que si se movía, lo mataría. En ese instante,
Me di cuenta de que el amigo estaba demasiado asustado como para reaccionar y no sabía qué hacer. No podía enojarme con él por no ayudar. Estaba agradecida de que estuviera cuidando a mi bebé y sabía que Liam podía acabar conmigo, como él siempre prometía. Pero tampoco se lo iba a poner tan fácil, así que luché más fuerte que nunca. Era obvio que él tenía una fuerza desmesurada, al menos 100 libras más que yo, pero yo era una madre y quería vivir para ver a mi hijo crecer. Así que, mientras él me dominaba, golpeándome y tratando de asfixiarme, yo comencé a arañarlo y patearlo con todas las fuerzas que me quedaban. Pero, de repente, los golpes cesaron. Ya no sentía golpes en la cabeza, pero mis ojos estaban tan hinchados que todo se veía borroso. Sin embargo, escuché un sonido fuerte. Él se apartó de mí y por un momento no tenía idea de qué estaba pasando. Ni siquiera estaba segura de si seguía con vida, ya que mi conciencia iba y venía, hasta que finalmente logré ponerme de pie. Él me dijo que me callara, y entonces cuando escuché unos golpes en la puerta, era policía. La policía había llegado y no puedo describir el alivio que eso me hizo sentir. Resultó que la llamada al 911 había sido abierta y todo lo que ocurrió se escuchó claramente, así que enviaron una patrulla de inmediato. Cuando abrí la puerta, el oficial me dijo que me alejara. Él comenzó a contarle a la policía una historia sobre el llanto del bebé, como si eso fuera lo único que importara. Yo me acerqué, traté de llamar la atención de un oficial, y cuando me miró, este volteó de inmediato hacia Liam y se abalanzó sobre él para esposarlo. Todo sucedió demasiado rápido. Los policías lo arrestaron, y uno de ellos se quedó hablando conmigo, tomando mi declaración. Fue impactante cuando uno de ellos me dijo que tenía unas de las peores heridas que había visto en alguien que todavía estuviera vivo. Me había dañado tanto que tenía un agujero en el labio y no podía ni beber agua por el dolor y la inflamación. Después de que lo encerraron, Liam me llamó desde la cárcel y lo único que me preguntó fue, ¿por qué me hiciste esto? Como si yo fuera la villana y él la víctima. Lo peor es que no mostró ni una pizca de arrepentimiento, ni siquiera pretendió fingir que sí. Al final, solo le conté la llamada y ni le contesté. Liam recibió una sentencia de 26 meses de prisión, un paseo en canoa para una persona tan despiadada y peligrosa como él. Al final solo cumplió 18 meses y apenas salió, se mudó a otro estado, pero desde allí logró localizarme y comenzó a atormentarme, pero lo amenacé con denunciarlo de nuevo si se me acercaba, ya que tenía una orden de alejamiento de por vida. Aún así, me mudé al otro lado del país, a una ciudad donde sabía que jamás me encontraría, y finalmente se cansó de mí y pasó a su próximo objetivo. He tenido una carga de culpa por todo esto, sobre todo por lo que me hice a mí misma al no alejarme a tiempo de ese monstruo. Sin embargo, la siguiente mujer a la que atacó no solo fue golpeada, sino que la asfixió hasta matarla. Liam finalmente le quitó la vida a alguien, y estoy segura de que no lo dudó ni por un segundo. Me decía a mí misma que si no me hubiera ido, podía haber sido yo la que terminara muerta. Siento mucho pesar por la familia de esa pobre mujer. Ahora Liam está tras las rejas y se va a quedar ahí por el resto de sus días. Fue necesario que una inocente perdiera la vida a manos de esa bestia para que las autoridades se dieran cuenta de que era un peligro para la sociedad. Estoy segura de que Liam no siente ni una pizca de remordimiento, pero al menos ya no es una amenaza para nadie. Estoy tan agradecida de haberme alejado de él. Sé que tomé la decisión correcta. Hace un tiempo atrás, tenía un trabajo relacionado con el sexo, algo totalmente legal en mi país y que daba buen dinero.
además de dejarme bastante tiempo libre. La verdad, no era tan divertido como se podría pensar, pero estaba en una etapa rara de mi vida donde el riesgo se sentía como emoción. Para pasar el rato, usaba un montón de aplicaciones de citas, convencida de que, al final del día, el trabajo era trabajo y esos chicos solo me ayudaban a pagar mis cuentas, así que nunca pensé en involucrarme con alguno de ellos. Pensaba que, a través de las apps de citas, podría encontrarme un novio casual por ahí, aunque ahora entiendo que ese tipo probablemente no estaría de acuerdo con mi forma de vivir. Para resumir, coincidí con un chico por el que me volví loca. Sin dar muchos detalles, era exactamente el tipo de persona con la que soñaba. Tenía todo lo que me gustaba, así que mantenía esto en secreto de mis amigos. Temía que si compartía lo que había encontrado, algo podría estropearse, como si alguna de mis amigas podía robármelo antes de que pudiera conocerlo. Mirando hacia atrás, tal vez pensé que era demasiado bueno para ser cierto. En ese momento pasé por lo que yo llamo un bombardeo de amor, esa fase de luna de miel en la que ves la versión más idealizada de la otra persona antes de que cualquier cosa pueda arruinarlo. Este hombre me estaba afectando de verdad. Quería hablar con él todo el tiempo, y eso empezó a interferir con mi trabajo. Al final, después de más o menos una semana de interacciones diarias por teléfono, decidimos dejarnos llevar y organizamos un encuentro. No quisimos perder el tiempo en citas formales. Solo él me dio su dirección y aparecí tarde una noche después del trabajo, y desde el momento en que nos conocimos, la química fue intensa, casi explosiva. No era nada de la fría estructura de mi trabajo. Con él podía soltarme, dejarme llevar y verdaderamente disfrutar nuestro encuentro. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, él empezó a hablarme de una forma que no me gustaba para nada. Aunque había sido un poco atrevido desde el principio y eso me gustaba, ahora se estaba pasando de la raya. Me refiero a que empezó a ser degradante, a tratarme con más rudeza de lo normal y, sinceramente, era un poco aterrador. No sabía qué pensar y solo le respondí que no esperaba eso de él. Luego comenzó a contarme sobre su trabajo y lo que hacía como seguridad en un club. El ambiente se suavizó de nuevo y retomamos lo que estábamos haciendo, pero lo que ocurrió fue tan aterrador que de pronto caí en cuenta de que estaba con alguien que me conocía de mi oficio. No entraré en muchos detalles, solo diré que en un momento estábamos sin ropa, tirados en su cama, con sus manos alrededor de mi cuello apretando con demasiada fuerza. Voy a ser breve sobre esta parte de la historia porque es un recuerdo horrible para mí y algo perturbador para muchos. El acto se volvió tan agresivo y abusivo que me desconecté por momentos, y a pesar de manifestar mi malestar en un par de ocasiones, esto no lo detuvo. Al final me sentí terrible y asustada. Habían marcas en mi cuerpo y hay momentos de los que no me acuerdo. Supuse que porque perdí la conciencia. Las pocas personas con las que he hablado de esto me dijeron que me desmayé. Él insistió en que me quedara a dormir y, para ser sincera, esa fue una noche aterradora, preguntándome si lo peor había pasado o me iba a pasar. ¿Me iba a golpear? ¿Me iba a hacer algo aún peor? No tenía idea de qué podría suceder, pero sabía que podría ser malo, y solo me sentía asqueada de estar allí. Cuando finalmente logré salir, fui directo a mis compañeros de trabajo. La verdad es que no me apoyaron mucho, la mitad no me creía, y la otra mitad me decía que solo había sido un malentendido. Algunos hasta conocían al tipo y me juraron que nunca haría algo así. Era frustrante escapar de esa situación tan aterradora solo para sentir que yo era la mala de la película. Fue entonces cuando fui a hablar con mis verdaderos amigos, aquellos que conocía fuera de mi trabajo. Sabían que hacía esto para ganarme la vida, y de alguna manera les eché la culpa a ellos también. La verdad, no debí haberme puesto en una posición así. Fue mi primera experiencia con la culpa de la víctima, un tema bien común a principios de los 2000.
y que me dejó con mis miedos más oscuros. Decidí ir a una clínica para hacerme exámenes, algo que pudiera controlar y que me diera respuestas. No sabía qué me había hecho el tipo, si me había dejado en una situación difícil, o si estaba en peligro de estar embarazada o de tener alguna enfermedad de transmisión sexual. Saber lo que había pasado sería, al menos, un alivio. Así que fui a hacerme las pruebas y, después, me quedé en la sala de espera esperando algunos resultados rápidos. El lugar era tranquilo y un poco acogedor, así que me acomodé entre sillas viejas, revistas desgastadas y unos peluches que ya estaban algo raídos, y traté de descansar un poco. Desconecté mi teléfono y busqué un poco de consuelo en esa especie de escondite, aunque no me duró mucho. Al mirar la pantalla de mi teléfono, vi un mensaje conocido, algo que un tipo con el que tenía trato había compartido, una captura de pantalla de mi perfil de Tinder con uno de los mensajes que le había enviado a una amiga sobre lo que me había hecho y de estar asustada de él. De alguna manera, el tipo que me había lastimado había conseguido esos mensajes y los convirtió en un meme de toda la situación. En ese momento, me hundí en el asiento y estuve un buen rato llorando en silencio, sintiéndome completamente impotente. No había nada que pudiera cambiar lo que había pasado, pero debido a todo esto, salí de mi trabajo poco después. Lo más aterrador de toda esta pesadilla fue darme cuenta de que nadie me tomaba en serio solo por mi oficio. Estaba atrapada en un extraño círculo vicioso que yo misma había creado, todo por la línea de trabajo que tenía. Nunca dejes que alguien juzgue tu vida solo por lo que haces para ganarte la vida. Al final, todos mis resultados salieron negativos, lo cual fue un alivio. Emocionalmente me sentí igual de horrible, pero al menos físicamente no había nada de qué preocuparme. Aunque este tipo estuvo tratando de contactarme, nunca le respondí mensajes y eliminé mi perfil de Tinder. Después de unas semanas, desaparecí de su radar y él se fue a buscar a otra víctima. Así que no cometas mis mismos errores. No caigas en las trampas engañosas, no te lleves a casa a desconocidos y sobre todo, no confíes en aplicaciones de citas. Hola, soy Marco y he estado en una relación durante unos 4 años. Conocí a mi chica en Tinder y desde entonces todo ha sido genial. Realmente creo que es un milagro que estemos juntos, sobre todo porque tengo una historia algo oscura con esa app. En Tinder hay de todo, desde personas increíbles hasta algunas realmente horribles y aterradoras. Y entre esas malas estaba Laura, la persona más cruel que he conocido. Al principio, Laura no parecía tan mala, de hecho, parecía ser un sueño de chica. Cuando la encontré, se destacó entre todas las chicas. Era hermosa y parecía ser la mujer con la que todo hombre sueña. Yo pensaba que no tenía ninguna posibilidad con ella, porque era demasiado guapa, pero eso no me detuvo. Después de darle un toque, dejé el celular y salí a buscar algo de comer. Apenas salí, mi teléfono sonó. Matched con Laura. Me sorprendí, la verdad. A partir de ahí, todo fue bastante bien. Comenzamos a hablar, y para mi sorpresa, ella era encantadora. Tenía una personalidad magnética que me atrajo de inmediato. Compartíamos muchos gustos, teníamos el mismo sentido del humor, y nuestras charlas eran súper fluidas y entretenidas. Ella era ese tipo de chica con la que podías hablar de lo que fuera y no aburrirte nunca. Los días se convirtieron en semanas y nuestro vínculo se fue afianzando. Todo marchaba de maravilla hasta que decidimos conocernos en persona. Una fría noche de otoño que me encantaría olvidar. Laura sugirió un lugar apartado, y aunque me pareció un poco raro, no lo cuestioné. Quizás le gustaban los sitios tranquilos. Así que nos encontramos en un pequeño parque de eucaliptos que estaba a una media hora de mi casa, donde las sombras parecían alargarse y daban un aspecto un tanto lúgubre. Cuando llegué, Laura ya estaba allí con una sonrisa encantadora. Para mi sorpresa,
Llevó una cámara Polaroid. ¿Para qué la trajiste?, le pregunté. Para capturar nuestros momentos. Siéntate y verás, dijo. Nos sentamos en un banco y durante un rato todo fue normal. Me preguntó sobre mi vida y yo hice lo mismo. Nada parecía fuera de lo común, hasta que, de repente, Laura dijo: ¿Alguna vez has matado a algún animal? Me quedé en shock y respondí: ¿Qué? ¿Disculpa? Ella se rió y me dijo que era una broma, pero había un brillo en su mirada y su tono de voz que me hizo sentir incómodo. Sus ojos, que antes eran dulces y parecían muy amables, pero ahora parecían diferentes. Estaba fija en mí, mordisqueando sus labios. La cita empezó a volverse extraña a partir de ahí. Yo intenté llevar la conversación por otro camino, a hablar de películas, trabajo o cualquier cosa normal, pero algo había cambiado. Laura parecía completamente desconectada de lo que estaba diciendo, y a esas alturas de la noche me sentía súper incómodo, y solo se me ocurrió inventar una excusa para irme. Le dije: «Oye, me lo he pasado genial, pero creo que debo irme. Mi mamá está enferma y tengo que cuidarla. Podría quedarme un rato, pero siento que la estoy dejando sola durante demasiado tiempo». Laura respondió: «Oh, claro, entiendo. ¿Eres cercano a tu mamá?». Le contesté: «Sí, es una guerrera. Mi papá y ella nos han criado a mí y a mis hermanos por su cuenta. Yo también soy muy unida a mi mamá. ¿Te gustaría ver una foto de ella antes de que te vayas?», me preguntó. «Por supuesto». Entonces, Laura sacó su teléfono y de repente estaba actuando más normal. Tal vez me había pasado de la raya al juzgarla antes. Cuando me mostró la foto, no pude evitar darme cuenta de lo hermosa que era. Tenía una luz especial, una alegría que irradiaba. «Ah, aquí tienes otra foto de ella, mírala», dijo mientras me pasaba su celular. La agarré emocionado, pero cuando miré la pantalla, no entendía bien lo que era. Primero me quedé confundido, pero luego me quedé frío al entender lo que veía. Era una mujer que se parecía mucho a Laura, pero estaba muerta, desmembrada y cortada en pedazos. Y ahí estaba ella también, cubierta de sangre, luciendo feliz como si nada pasara. Me quedé completamente paralizado, pero un flash me despertó de la pesadilla. Y ahí estaba Laura, esta vez con la Polaroid en mano, tomándome una foto. «Mira, siempre hay que estar listo para capturar los momentos. Tienes que ver tu cara», dijo con una sonrisa extraña. «Laura, esto no es una broma, ¿verdad? Dime que estás haciendo una broma de muy mal gusto», le supliqué, sintiéndome cada vez más ansioso. «No tienes de qué preocuparte», respondió, justo cuando noté que algo brillaba en su mano. Era un enorme cuchillo. Antes de poder reaccionar, me levanté de la silla y empecé a correr. La vi intentar alcanzarme, pero no fue lo suficientemente rápido. Corrí como si mi vida dependiera de eso. Sabía que tenía que alejarme de ella. Necesitaba llegar a una estación de policía para pedir ayuda y contar lo que había visto, aunque a lo mejor era solo una loca con un cuchillo que estaba dejando atrás, pero sentía que el peligro estaba más presente que nunca. Mientras corría, escuché un motor detrás de mí y vi un auto venir a toda velocidad. Era Laura. Intenté saltar fuera de su camino, pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera moverme, el auto me golpeó de lado y caí al suelo, herido y en shock. Pero el karma le llegó rápido, ya que después de atropellarme, tuvo un accidente con su auto unos metros más adelante, pero mientras trataba de incorporarme, noté que ella salía del auto y venía de nuevo donde mí. Estaba en un parque que se encontraba completamente desolado, rodeado de un gran prado y algunos árboles de eucalipto, que no son los mejores para esconderse. Con un poco de suerte, logré arrastrarme a la oscuridad y esconderme detrás de uno de los troncos, mientras ella andaba por ahí, buscando, avanzando despacio y examinando cada rincón.
Sentía que estaba cada vez más cerca, como si percibiera mi presencia. En un momento, pensé que realmente había visto algo y que solo estaba disfrutando de mi angustia, y mientras se acercaba, empezaba a pensar que iba a hacer otra de sus colecciones. Quise moverme y defenderme, pero mi cuerpo estaba hecho trizas y no podía ni levantarme. Pero justo cuando Laura estaba a punto de encontrarme, un grupo de chicos pasó por ahí. «Oye, ¿estás bien?», preguntaron. «Claro, solo perdí un anillo. No se preocupen por mí», respondí. «No te preocupes, te ayudamos a buscarlo», dijeron ellos. «No, ya lo encontré. Gracias de todos modos». Traté de sonar lo más convincente posible, y esa fue mi oportunidad para escapar. Laura, al ver la escena, se dio la vuelta y se metió en su auto, ahora con todo el parachoques hecho trizas, acelerando hasta perderla de vista. Los chicos me miraron con cara de confusión, sin saber que ella claramente era un peligro, pero no tenían suficiente interés en averiguar qué pasaba con esa chica. Así que aproveché esa distracción y me alejé rápido de la zona. Una vez que sentí que ya no estaba en peligro, llamé a uno de mis hermanos. Cuando me recogió, me llevó al hospital y desde allí llamé a la policía, pero no pudieron dar con Laura. No tenía redes sociales y su perfil de Tinder estaba borrado, como si nunca hubiera existido. Hasta dudaba que su verdadero nombre fuera Laura. Pasé un tiempo alejado de las aplicaciones, pero al final decidí intentarlo de nuevo. Esta vez me fue bien. Conocí a mi pareja actual en un lugar público y chequeé sus redes antes de conocerla, solo para estar seguro. Nunca más volví a saber de Laura, y honestamente, agradezco no haberlo hecho. No sé qué le podría haber hecho a alguien más que, tal vez, no tuviera la suerte de escapar como yo. Esa chica era una completa psicópata y solo esperaba que algún día la atraparan. Hace unos cuantos años, cuando tenía tan solo 21, probé suerte en el sitio de citas llamado manoffish.com. Esto fue solo unos pocos meses antes de que Tinder comenzara a hacerse popular entre los jóvenes, y definitivamente tuve una experiencia mucho mejor con esa aplicación, ya que parecía que a todas y todos los divorciados y personas a las que le había ido fatal en el amor estaban inscritos en manoffish.com, como si se hubieran jugado su última moneda en encontrar el amor en línea. No me malentiendan, no es que esté mal o que esté menospreciando a estas personas ni nada de eso. Al contrario, realmente espero que todos hayan conseguido lo que buscaban. Pero para un chico de solo 22 años, la experiencia de conocer personas a través de ese sitio no había sido lo más satisfactorio del mundo. Sí conocí un par de mujeres, pero eran mayores que yo, y definitivamente querían otras cosas. Sin embargo, luego de unos meses en el sitio web, sentí que mi suerte estaba cambiando, pues finalmente conocí a esta linda chica llamada Angélica, que además de ser muy hermosa y encantadora, tenía la misma edad que yo y, según dijo, también estaba en la universidad. El único detalle es que estábamos en ciudades diferentes, aunque dentro del mismo estado, pero aún así, estaba muy interesado en ella. Angélica y yo comenzamos a hablar a través del chat de la aplicación, pero luego intercambiamos números y nos empezamos a comunicar por mensajes de texto. Ella era una chica absolutamente encantadora y tenía un gran sentido del humor. Hablábamos diariamente y ella se mostraba tan interesada como yo en vernos personalmente, pero para ello debía esperar hasta diciembre, cuando me daban vacaciones en la universidad. Pero yo estaba tan entusiasmado con esta chica que no me importaba para nada esperar para conocerla en persona. Finalmente llegaron mis vacaciones y lo primero que hice fue comprar un boleto para ir a verla a su ciudad. También reservé una habitación en un pequeño hotel donde planeaba quedarme los siguientes 15 días. Apenas llegué a la ciudad, lo primero que hice fue llamarla y acordar para encontrarnos finalmente.
Yo estaba en verdad muy emocionado de conocerla. Para nuestra primera cita, la invité a un pequeño café que estaba cerca de donde yo me estaba hospedando. Esa tarde la pasamos genial y fue realmente todo lo que yo esperaba. Ella también parecía estar muy contenta y sobre todo había mucha química entre nosotros. Ese día nos dimos nuestro primer beso y quedamos en encontrarnos ese fin de semana. Yo había pensado en invitarla a cenar a un bonito restaurante que había visto en el centro de la ciudad, pero ella tuvo un plan mucho mejor, o al menos eso creía en aquel momento. Me dijo que sus padres estarían fuera de casa el fin de semana, que ambos irían a visitar a un familiar que vivía en otra ciudad durante las vacaciones, y me citó para vernos la tarde del sábado en su casa. Esto fue música para mis oídos. Sé que esto puede sonar descarado, pero al decirme que sus padres no iban a estar, lo primero que pensé es que quizás no solo se trate de ver una película y comer pizza. Pensé que si jugaba bien el juego, podría quedarme allí a desayunar también, si saben a lo que me refiero. Durante los 2 días siguientes esperé ese sábado con ansias, hasta que finalmente llegó. Ese día llegué a su casa con pizza y bebidas, y todo salió según lo planeado. Fue una tarde maravillosa, y en la noche, ella me invitó a quedarme, y yo ni corto ni perezoso acepté sin pensarlo. A la mañana siguiente, después de pasar una noche maravillosa, me desperté más temprano que ella, y aunque esto les suene espeluznante, solo me quedé ahí en la cama tumbado mirándola dormir, pero es que se veía tan hermosa mientras dormía, que no pude evitar quedarme como idiota solo admirándola y disfrutando de ese pequeño sentimiento de victoria que tienes después de que las cosas salen tal y como querías en una cita. Sin embargo, este sentimiento me duró bastante poco, ya que al cabo de unos minutos comencé a escuchar que alguien abría la puerta principal y luego la cerró de golpe. Sabiendo que alguien estaba en la parte de abajo de la casa, inmediatamente me levanté de la cama para vestirme, pues de ninguna manera quería que mi primera presentación ante sus padres sea simplemente aparecer en su casa después de haberme acostado, obviamente con su hija, aprovechando su ausencia. En el momento en que salté de la cama, ella también se despertó, y al escuchar que sus padres habían llegado, ella comenzó a enloquecer y a decirme desesperadamente que tenía que esconderme. Al mismo tiempo, comencé a escuchar pasos subiendo por las escaleras. En ese momento, simplemente me puse la poca ropa que tenía a mi alcance y me sumergí debajo de la cama lo más rápido que pude, quedándome muy, pero muy quieto y en silencio. Unos segundos después, la puerta se abrió y vi los pies de un hombre, que pensé era su padre. Este entró como si nada, pero la forma en que empezó a hablar con ella no era la manera en que un padre habla con su hija. En ese momento pensé lo peor. Lo primero que vino a mi mente es que tal vez tenía un tipo de relación enfermiza con su papá. Uno de estos casos en que los padres abusan de sus hijos o algo así. Sin embargo, a medida que la plática avanzaba me empecé a dar cuenta de que ellos definitivamente no eran padre e hija. Tal parece que mi chica ideal tenía una relación al estilo Sugar Daddy con este tipo, pues a jugar por su voz y los zapatos que tenía puestos, era mayor. En ese momento me di cuenta de la situación en que me encontraba, y la idea de ser descubierto por este tipo me asustaba muchísimo más que la de encontrarme con su padre. Pero luego escuché que éste le mencionó que iría a ducharse. Esto fue un gran alivio, pues sabía que mientras estuviera en la ducha, tendría una ventana de tiempo para poder escaparme. Así que apenas el hombre dejó la habitación y se dirigió al baño que estaba afuera en el pasillo, salí de inmediato de debajo de la cama y comencé a ponerme el resto de mi ropa. Esto mientras le susurraba a Angélica: ¿qué diablos estabas pensando poniéndome en peligro de esta manera? A lo que ella solo dijo: oh Dios mío, lo siento mucho, no pensé que estaría en casa tan pronto. La muy descarada ni siquiera reparó en el hecho de que me mintió acerca de que vivía con sus padres y que nunca me dijo que estaba en una relación con otra persona.
En ese punto estaba muy enojado por todas las cosas respecto a las cuales había mentido, pero ni siquiera me molesté en mencionarlas. Después de todo, mi prioridad era salir de allí, mientras el tipo aún estaba en la ducha. Pensé que tendría al menos una ventana de 5 minutos para salir de la casa, sin que se diera cuenta. Sin embargo, justo cuando salí de la habitación y me disponía a bajar las escaleras, el hombre salió del baño cubierto tan solo por una toalla, y quedamos cara a cara en la puerta de la habitación. De inmediato el hombre me preguntó, ¿quién eres? Y luego hubo un instante de silencio en el que miró por encima de mi hombro hacia la habitación y a la chica detrás de mí, y rápidamente sumó 2 más 2. De más está decir que en ese mismo instante comencé a correr por mi vida escaleras abajo, antes de que él reaccionara, pero sabía que me estaba siguiendo los pasos por los gritos detrás de mí, y cuando por fin me acerqué a la puerta principal, sentí que me tomaron de la camisa y me jalaron hacia atrás, pero de alguna manera logré liberarme y conseguir un poco más de distancia entre nosotros. Entonces, mientras corría desesperadamente por la calle, miré hacia atrás y vi que el hombre, quien era enorme y corpulento, y como de unos 40 años, estaba corriendo tras de mí completamente desnudo, y con una expresión en su rostro que decía claramente, «Voy a destrozarte cuando te alcance». Juro por Dios que nunca había estado tan aterrorizado en mi vida. El solo hecho de que un tipo mucho más grande que yo y completamente furioso me golpeara, ya era bastante atemorizante, pero que este mismo tipo se abalanzara sobre mí desnudo y me quitara la vida a puñetazos, era simplemente otro nivel de miedo. En ese momento comencé a correr lo más rápido que pude. Afortunadamente soy un chico delgado y pequeño, y esto me dio algo de ventaja, pero nunca se debe subestimar a un hombre furioso. Sin embargo, dejé de escuchar sus pasos detrás de mí, y la siguiente vez que volteé, él ya no estaba. Quizás se dio cuenta de que estaba corriendo desnudo por las calles a plenas 9 de la mañana y decidió volver a la casa antes de que algún vecino llamara a la policía. Apenas tuve la oportunidad, me paré en la calle, abordé el primer taxi que pasó y le pedí que me llevara hasta mi hotel, de donde no saldría al menos los siguientes 3 días. Pero lo más loco de toda esta experiencia es que la descarada de Angélica volvió a escribirme pidiendo disculpas por lo ocurrido y diciendo que la pasó genial conmigo y que realmente quería volver a verme. En ese momento me di cuenta de que esta mujer estaba loca y que de alguna manera retorcida disfrutaba la idea de ver a 2 hombres peleándose por ella. Esta chica era una persona enferma, manipuladora, mentirosa e infiel. Le escribí un único mensaje para decirle que nunca más volviera a contactarme y luego borré su número. Afortunadamente, nunca más volví a saber de Angélica. Sin embargo, todo esto me hizo preguntarme, ¿a cuántos chicos más habrá enredado en este juego enfermo? Y también pensé en el hecho que tal vez alguno de ellos no tuvo la suerte de poder escapar. Gracias a Dios, nunca más volví a pasar por una experiencia similar, pero después de esto, cada vez que una chica me invitaba a quedarme en su casa, no podía evitar ponerme nervioso. He estado usando Tinder durante unos 10 años, de los cuales 5 fueron legales, y la verdad, no es algo de lo que me sienta orgulloso. Tuve muchas experiencias caóticas, pero una en particular se destaca. Era una fiesta y yo no tenía coche. Tenía 20 años y estaba en la universidad. Mi teléfono estaba casi sin batería, en un 11%, pero un chico bastante atractivo de Tinder me dijo que podía recogerme y que podríamos relajarnos en su casa un rato antes de que volviera a llevarme. No podía decir que no, así que acepté. Cuando llegamos a su casa, me di cuenta de que estaba un poco más pasado de copas de lo que normalmente estaría. No soy de hacer el primer movimiento, así que pensé que él esperaría un rato antes de intentar convencerme de pasar la noche. Después de un par de horas,
Mi batería empezó a morir, y el último 1% duró más de lo que imaginé, pero él no me dijo nada antes de que se diera cuenta de que me quedaba sin energía. Luego, simplemente se levantó y dijo que era hora de ir al coche. Le pregunté si tenía un cargador que pudiera usar y me dijo que no. Ya en el auto, se volvió un poco más serio y dejó de coquetear. Yo me perdí en la música y miraba por la ventana, pero no me di cuenta de que nunca me preguntó dónde vivía. Pasó más de una hora y nos alejábamos de mi ciudad, incluso de los cañones de Greater Salt Lake City. Le pregunté hacia dónde íbamos y él contestó que pensaba que podríamos dar un paseo en coche. En ese momento, mi mente borracha estaba como, «Está bien, supongo». Para resumir, terminó llevándome por un camino de tierra, alejado de todo, sin señales ni casas, hasta llegar a un callejón sin salida. Él estacionó, apagó las luces y se quedó sentado en el auto. En ese momento, el miedo comenzó a invadirme mientras recuperaba la lucidez. Le dije que probablemente había bebido demasiado y que debería irme a casa, pero él se quedó callado, mirando hacia el bosque. Luego, su tono cambió y me preguntó si me gustaba el lado oscuro, insinuando que éramos compatibles. Le respondí que sí, pero solo estaba hablando de algo normal, no de nada extremo. Comenzó a sonar un poco molesto y sus comentarios ya no eran tan cuidadosos. Era como si se hubiera cansado de poner esfuerzo en lo que decía. Hablaba de cómo algunas personas encuentran placer en el dolor y mencionó que cuanto más golpeas a alguien, más se acostumbran a ello, como si eso fuera una forma de hacerlos más fuertes. En ese instante, estaba tan nerviosa que me planté y le dije firme, «Mira, eso suena interesante, pero no estoy para eso esta noche. Realmente solo quiero irme. Este lugar da muy mal rollo». Él solo suspiró y apretó sus llaves como si se tratara de un objeto valioso. Justo en ese momento, vi su teléfono en el portavasos frente a él y me pasó por la cabeza la idea de agarrarlo. Pero él se anticipó y lo tomó antes de que pudiera reaccionar, sosteniéndolo detrás de su cabeza, dándome a entender que no se me ocurriera intentar acercarme. Hice un sonido raro, como un «guau», y él me lanzó una mirada casi burlona, como si estuviera orgulloso de mí, con esa media sonrisa que tienen los papás cuando te dan una palmadita en el hombro. Él seguía tranquilo, mirándome fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego, su actitud cambió, se volvió más brusco y me dijo, «Vamos adentro, tengo unos amigos que realmente te van a encantar. Una vez que los conozcas, te vas a sentir mucho mejor». Pero no estaba tratando de sonar sincero o reconfortante. Se notaba que no había tenido un buen día. Para intentar salir de esa situación, empecé a inventar una historia. Le dije que había llamado a mis compañeros de cuarto y a algunos amigos, que me estaban esperando y que se volverían locos si no respondía rápido. Les había enviado capturas de pantalla de su cara y, honestamente, se iban a preocupar. Tratar de hacerlo sonar como que era por ellos y no por mí, pero él captó la indirecta. Eso hizo que soltase un suspiro de frustración, encendió el auto y comenzamos a regresar. Mantuvo las luces apagadas todo el camino de vuelta por aquel sendero terrenal. La ansiedad me invadió. Me preocupaba que estuviera al acecho de mí o que en el futuro viniera a buscarme. Intenté disculparme y dije que realmente estaba interesado en salir alguna otra ocasión, pero esta noche no era la adecuada. Excusas, bla bla bla. Él no dijo nada durante todo el camino de regreso, ni preguntó por mi dirección, y no tenía intenciones de decírsela. Al final me dejó en un Burger King's, a unas 40 millas de mi casa. Cuando estaba a punto de salir, de repente se inclinó y me empujó el pecho. Casi me hago daño al caer. Luego agarró mi mochila del suelo y, sin pensarlo, la lanzó por la ventana y la dejó caer justo donde la puerta del pasajero seguía abierta.
Mi computadora y mi celular se rompieron al impactar. Tuve que pedirle a un extraño que me dejara usar su cargador para solicitar un Uber. La verdad, estaba tan ansiosa por llegar a casa que ya no me importaba lo que hubiera pasado. Lo raro es que, a pesar de estar en pánico, no pensé en lo que realmente planeaba hacerme. Solo sabía que necesitaba salir de allí. No fue sino hasta que llegué a casa y me metí a la ducha que me di cuenta de lo mal que estaba todo y de lo que podría haber pasado si hubiera ido con él a esa cabaña. Estaba tan impactada que casi sentí un ataque de ansiedad. Me senté en la ducha con la cabeza entre las rodillas y lloré hasta que el agua se volvió fría. Salí y le conté a mi compañero de cuarto todo. Él me tranquilizó. Así que, aunque todavía tengo mi cuenta de Tinder, la uso más que nada para alimentar mi ego. Estoy bastante reacia a quedar con alguien de la app ahora. Al final, amigos, la moraleja de esta historia es que debemos tener mucho cuidado ahí afuera.